Buenas tardes, bienvenidos al Congreso Virtual de Médicos. Agradezco la invitación del químico Fabio Mesa. Mi nombre es María Gabriela Morales Gil. Soy médico geriatra y gerontólogo, actualmente adscrito a la Secretaría de Salud y actualmente laboro en el Hospital de la Mujer. Ahí estamos a sus órdenes. Yo les voy a hablar sobre el tema de valoración geriátrica integral, un tema muy importante que sirve para el ámbito de la medicina en general, porque nos ayuda a observar y a diagnosticar de forma global los problemas del adulto mayor actualmente en México. Como preámbulo, les quiero platicar algo de lo que es la historia. Esta doctora, la doctora Marjorie Warren, en 1946 fue la primera que puso los inicios de lo que es la geriatría con un artículo que publicó en la revista The Lancet sobre los cuidados crónicos del paciente adulto mayor enfermo, y hace el primer llamado para hacerse cargo de los pacientes mayores, descubriendo las particularidades de su tratamiento. Ella demostró que una correcta valoración y unas terapéuticas rehabilitadoras activas conseguían recuperaciones impensables en este tipo de paciente. Por la parte gerontológica, Elie Mesnikov en 1903 acuñó el término proveniente de la palabra griega geron, que significa viejo, y logos, que significa estudios. Y la Forest en 1991 lo acuñó como una disciplina encargada del estudio de la vejez en sí. Lehr en 1995 su acotación fue que la gerontología era el proceso, el objeto su objeto es el proceso del envejecimiento, ¿sí? Visto como un fenómeno que se produce tanto en el individuo como en la sociedad, o sea, de manera más social, incluyendo a lo que es el entorno en sí. Y Muchinik, en el año 2005, mencionó que es un espacio de conocimiento encargado del envejecimiento humano de forma integral, es decir, en lo biológico, en lo psicológico y en lo social, cultural, histórico, contextual. Entonces, en sí es la ciencia o disciplina encargada de estudiar los procesos y causas del envejecimiento en los seres humanos con un carácter interdisciplinar, debido a la complejidad que el proceso de envejecimiento encierra en sí mismo. Es en sí lo que es la gerontología. La parte de la geriatría se ocupa más de la parte clínica, de la patología del paciente en sí, y la parte gerontológica lo integra y lo encierra más en la parte familiar, en la parte social, en la parte económica, para poder estudiar el paciente como un todo, ¿sí? Para poder hablar de esto, pues vamos a hablar de algunos términos, como pues el término de paciente anciano. Hay muchas maneras de llamar al adulto mayor, unos se escuchan de forma más discriminatorias, pero son aceptados o no, de acuerdo a cómo es la cultura de cada lugar en el cual se encuentra esta población adulta. Anciano en sí es un término muy subjetivo. En la sociedad occidental se relaciona con jubilación y por lo tanto la edad oscila entre los 60 y 65 años. Gerontología, como lo veíamos, es la ciencia que estudia el proceso de envejecimiento de los seres vivos desde el punto de vista social, psicológico y biológico, ¿sí? Y la geriatría, pues es la rama de la medicina que analiza las cuestiones de forma más clínica, terapéutica y preventiva del paciente anciano, además de su recuperación y de la rehabilitación. Y envejecimiento, pues es el conjunto de cambios morfológicos, bioquímicos, fisiológicos, funcionales, psicológicos y sociales que aparecen en el individuo a lo largo de su vida. Entonces, como se pueden dar cuenta, es un todo así, por eso es la valoración geriátrica integral. A manera de estadística, estos son los últimos datos del INEGI proyectados del censo 2020. Podemos ver que actualmente México cuenta con una población de 126.014.024 personas, ¿sí? En el cual predomina la población femenina con un 51.2%, somos más mujeres que hombres, y el 48.8% son hombres. La edad media de la población mexicana es de 29 años, ¿sí? Y bueno, la esperanza de vida actualmente ha subido mucho. Antes las personas no vivían tanto, no llegaban a edades muy altas, ¿sí? La esperanza de vida aumentó en los años 30, por ejemplo, el promedio de vida era de 34 años. Era de 34 años, en los años 70 era de 61 años aproximadamente, en los años 2000 ya vivían 74 años aproximadamente y en 2016 75.2. Sí, actualmente la esperanza de vida está basada como en los 77.8 años en México, ¿sí?
Y en México, actualmente, para este 2020, que fue el último censo proyectado por el INEGI, viven 15.4 millones de personas de 60 años o más, de las cuales 1.7 millones se encuentran solas, o sea, ellas viven solas. De ellos, solo 41.4% son económicamente activas y 69.4% presentan algún tipo de discapacidad, de acuerdo con la última encuesta que les mencionó el INEGI. De estas, 6 de cada 10 personas mayores son mujeres, o sea, como les comentaba previamente, predomina el sexo femenino. Y la esperanza de vida por sexo, 78 años aproximadamente en la mujer y 73 años en el hombre, en estadística mexicana. Según la Organización de las Naciones Unidas, al anciano se le considera toda aquella persona mayor de 65 años para los países desarrollados y mayores de 60 para los países en vías de desarrollo. En México se consideran a partir de los 60 años de edad una persona adulto mayor, ¿sí? De hecho, la pensión para los adultos mayores por indicación del gobierno federal actualmente se otorga a todos aquellos mayores de 68 años y a la población indígena a partir de los 65 años, debido a que, según su esperanza de vida es menor, que pues yo me atrevería a decir que debería ser más buena, porque pues por los factores en los que se encuentran y la alimentación pues no es muy como la de una persona más urbanizada, ¿no? Y bueno, aquí también como datos estadísticos, ¿qué país somos? Aquí me interesaba que vieran, pues aparte de la cantidad de la población, que vieran cuáles son los estados que cuentan en México con más población adulta mayor. La Ciudad de México es el estado más viejo, en donde residen más adultos mayores. Y Chiapas, en contraste, sería el estado en el que viven personas más jóvenes, ¿sí? Y pues con más dependientes está Chiapas, 62 personas en edad de dependencia aproximadamente, hay 100 en edad productiva aproximadamente, y los estados con menos dependientes, o sea, donde las personas son más activas, Ciudad de México encabeza la lista. Por cada 41 personas dependientes hay 100 en edad productiva aproximadamente. Sí, ahí están todos los datos por porcentaje, igual 51.2% para la mujer en población y 48.8% en el hombre. Y bueno, México está pasando por una transición en el cual podríamos decir que las jubilaciones son importantes, ¿sí? En términos de números, en términos estadísticos y a futuro, ¿sí? México envejece y no tiene para pensiones. Eso es una realidad que se va a vivir y a futuro se está proyectando aún más. En el 2035 más o menos se tiene calculado que 1 de cada 5 adultos mayores viviría en pobreza, ¿sí? Más o menos en el 2035 se ve que 3 de cada 10 mexicanos no tendrán seguridad social, que 5 de cada 10 mexicanos serán empleados informales, 2 de cada 10 mexicanos serán adultos mayores y 3 de cada 10 mexicanos adultos mayores trabajarán. O sea, no se ve esa parte de que yo me voy a jubilar, me voy a dedicar a otras cosas de mi casa, a mi familia, porque a expensas de que la esperanza de vida ha aumentado, el adulto mayor ya no se jubila más pronto como ha sucedido en tiempos anteriores, ¿sí? Y bueno, la valoración geriátrica integral es un proceso multidimensional e interdisciplinar dirigido a identificar y cuantificar problemas médicos, evaluando lo que es la función clínica, funcional, mental y social del adulto mayor, para desarrollar un plan coordinado e integrado para el tratamiento y seguimiento a largo plazo, ¿sí? Por eso es tan importante darles el tiempo para la valoración y dedicarles el tiempo también para una revisión completa y sistemática del adulto mayor en sí. Y bueno, ¿qué pretende una valoración geriátrica integral o para qué nos sirve? Pues valorar al paciente en su conjunto, como lo estamos mencionando, además de valorar algunos otros aspectos como malnutrición, caídas, incontinencia, déficit visual y auditivo, o sea que se da deprivación sensorial en sí, control sano de envejecimiento y la calidad de vida. Así como existe control del niño sano y crecimiento, también existe control del sano envejecimiento. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados por cultura a que esto suceda así, pero es la intención también de la valoración geriátrica integral, es también darla a conocer para que la población tenga conciencia de que eso también existe, ¿sí? ¿Qué se consigue con una valoración geriátrica integral? Pues se consigue una mayor precisión en el diagnóstico y una mayor detección de problemas, una mejoría del estado funcional, cognitivo y afectivo, reducción de ingresos hospitalarios innecesarios y de institucionalización en residencias, disminuir la polifarmacia, que más del 80% de los pacientes la presenta,
y un incremento del uso de asistencia a domicilio, ¿sí? Y bueno, hay diferentes tipos de pacientes ancianos. No todo paciente es anciano y no todo paciente es geriátrico, ¿sí? Una cosa es ser un paciente geriátrico, otra cosa es ser un anciano. Una cosa es ser un anciano sano y aquí se los vamos a mencionar. Un anciano sano sería una persona de edad avanzada, sin enfermedades objetivables, crónicas de base, por ejemplo, sin un deterioro funcional, o sea, una persona independiente para todas sus funciones de la vida diaria, sin alteraciones mentales, sin una problemática social, ¿sí? Un anciano enfermo, en contraste, sería un anciano sano con una enfermedad aguda, ¿sí? Con un comportamiento similar a adultos no ancianos. No suelen presentar otras patologías importantes, no presenta deterioro funcional, mental ni social asociado y tiene un manejo tradicional, de cierta forma, ¿sí? Un anciano en riesgo sería un paciente de edad avanzada, por ejemplo, de edad mayor a 80 años, que suele presentar enfermedades crónicas de base que cuando están compensadas permiten mantener su independencia básica, por ejemplo, una situación de prediscapacidad, ¿sí? Un delicado equilibrio del entorno sociofamiliar, un alto riesgo de deterioro funcional, mayor riesgo de síndrome confusional, que es muy común en pacientes adultos mayores, un alto riesgo de desequilibrio social y puede avanzar a pérdida de la independencia, ¿sí? Con necesidad de recursos sanitarios o sociales. Son este tipo de pacientes que luego se van dejando, no se van valorando y a la final ya se van volviendo personas dependientes. Y un paciente geriátrico en sí es un paciente de edad avanzada con uno o varias enfermedades de base crónicas evolucionadas, por ejemplo, paciente diabético, hipertenso, hipotiroideo, ¿sí? De edad mayor, que puede ser dependiente o no para actividades básicas de la vida diaria en mayor o menor grado, como desde, por ejemplo, ahorita les voy a decir cuáles son, pero desde deambular, caminar, prepararse alimentos, bañarse, vestirse, ¿sí? En mayor o menor grado, alteraciones mentales frecuentes, necesidad de asistencia domiciliaria o menor residencial. Y bueno, la atención del paciente geriátrico en unidades médicas, pues es un poquito complicado, de hecho nos ha costado un poco actualmente porque la cantidad de tiempo que se le debe dedicar a una valoración geriátrica integral no está como asignada como las demás especialidades, entonces es una valoración extensa en la cual en 15 a 20 minutos no se puede ver al paciente y se ha actuado con las autoridades y pedido que de manera amigable, se nos brinde una mayor cantidad de tiempo para ver a los pacientes y afortunadamente se ha brindado esa ayuda, ¿sí? Está orientada a evaluar, pues, en sí son 4 esferas, que serían el área médico-biológica, que ahí se vería identificar enfermedades crónicas de los pacientes, ajuste y manejo de algún medicamento para su patología, etcétera. Evaluar la actual farmacoterapia, qué medicamentos se está tomando, ¿sí? Si el paciente presenta polifarmacia o no, si hay algún medicamento que en realidad lo necesite o no, si está repitiendo algún grupo de medicamentos, identificar problemas de visión y audición, o sea, ver todo lo que es de privación sensorial. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen 15 años con los mismos anteojos, que son anteojos bifocales, que en geriatría nosotros los tenemos prohibidos porque pues son los lentes bifocales, son estos lentes que se ven como de gotita, que en el paciente es un factor de riesgo porque ocasiona más síndrome de caída, ¿sí? Al estar queriendo enfocar, el paciente lo que hace es generar un problema mayor en la vista por enfocar y pues ocasiona una predisposición a una caída. Y evaluar incontinencia urinaria es básico también en el paciente o que se vea que el paciente tenga control de sus esfínteres, ¿sí? En el área mental y psicoafectiva, pues evaluar si hay indicios de algún deterioro cognitivo, si el paciente ha presentado o presenta algún tipo de delirio, que estos son eventos súbitos y agudos, ¿sí? Evaluar depresión y ansiedad, que por cierto es un tema súper importante ahorita, que por pandemia ha estado mucho en aumento en este tipo de pacientes, incluso padeciendo el COVID o no, ¿sí? Y evaluar trastornos del sueño, ¿sí? En el área funcional se ve qué tan independiente o dependiente es un paciente para llevar todas sus actividades de la vida diaria, ¿sí? Desde básicas e instrumentadas. Y evaluar riesgo de caídas, riesgo de úlceras por presión. Esto sería, por ejemplo, en pacientes encamados, en pacientes que no tienen movilidad, que empiezan a tener un roce continuo o presión con el lugar en el que están postrados y empiezan a formar úlceras, ¿sí? Y el área sociofamiliar sería la evaluación sociofamiliar, es muy importante el entorno. Luego me preguntan, doctora, pues yo vine para que me preguntara o para que me revisara tal patología y usted me está preguntando que con quién vivo, que qué actividades hago, que
quién me mantiene, todo eso es importante porque es una integración en sí, ¿sí? O sea, para eso es la valoración sociofamiliar. Se evalúan las redes de apoyo, ¿sí? Muchas veces son familiares, son vecinos, es algún primo, no necesariamente son hijos, papás. Una red de apoyo puede ser un vecino, puede ser una persona cercana, o sea, una persona con la cual el adulto mayor cuente por si acaso necesita ayuda, él sepa con quién acudir. Sí, se evalúa el cuidador primario es esencial en la atención del adulto mayor, bien sea de manera formal o informal, o sea, que sea un familiar que se esté haciendo cargo del paciente o que sea una persona a la cual se le está pagando, ¿sí? Y el colapso del cuidador, porque si nuestro cuidador está mal, pues nuestro paciente por consecuencia también lo va a estar. Y bueno, ¿qué compone la valoración geriátrica integral? Pues esto aquí es una repetición en sí, es a manera de resumen que utilizamos en cada esfera para valorar al paciente. Nosotros nos valemos mucho de escalas clinimétricas, la clinimetría es parte de nuestro diario, de nuestro valorar diario. Y bueno, en la parte clínica, pues es la clínica como tal, implementar la clínica con el paciente, revisarlo, interrogarlo, ver que el paciente esté diciendo lo que es, en caso de que no, si el interrogatorio es indirecto, checarlo con el familiar o el cuidador que está a cargo, ¿sí? Se debe hacer una historia clínica tradicional, extensa, pruebas analíticas, pruebas de imágenes para ver sus laboratorios, etc. La valoración sociofamiliar, pues también se ve la parte económica, es muy importante, pero debe incluir también condiciones ambientales y la red de apoyo social, ¿sí? Hay muchas escalas, ahorita se las voy a mencionar algunas. En la parte funcional, pues también hay diferentes escalas que se puedan ver. Yo lo que les digo es que conozcan varias y la que más se les acomode sea como la que apliquen. No podemos estar sacando escalas y poner a llenar al paciente papelitos, o sea, muchas ya no las sabemos y por lógica vamos avanzando y vamos sacando puntuaciones para no tardar tanto, ¿sí? Pero hay diferentes escalas. Para la funcionalidad, se puede utilizar de las más comunes, la de Katz, la de Lacton y Brody, son como las más fáciles de implementar. Y en la parte mental, con que de perdida apliquemos el mini mental, ya con eso ya llevamos ganancia, ¿sí? En la valoración clínica, pues igual, aquí vemos, en la valoración clínica podemos incluir los síndromes geriátricos, ¿sí? De los más comunes es, por ejemplo, úlceras por presión, caídas, incontinencia, malnutrición, pero aquí le puse una lista para que ustedes vean más o menos y se den una idea de lo que son los síndromes geriátricos. En cavidad oral es importante ver si el paciente tiene dentulismo o no, o sea, falta de piezas dentales, que eso es como una cadenita, o sea, no tiene piezas dentales el paciente, pues el paciente empieza a no nutrirse bien porque ya no mastica, él no refiere que no puede masticar, simplemente se niega a comer porque los alimentos que les están presentando a la hora de la comida, pues no son gustosos para él, son un poquito más duros en consistencia y la familia no se va dando cuenta de eso, ¿sí? La deprivación sensorial, pues empiezan a escuchar menos, la hipoacusia se empieza a ser presente, empiezan a tener problemas de la vista, no los llevan a chequeos frecuentes, entonces eso empieza a bajar su nivel de atención en el paciente, ¿sí? Incontinencias, preguntarle al paciente si tiene unas fugas involuntarias de orina, si tiene problemas, si se levanta mucho durante la noche, etc. Problemas para dormir también son muy frecuentes, síndrome de caídas, mareos, constipación, prostatismo, confusión aguda, delirios, inmovilización, lo cual nos lleva a úlceras por presión, síncope y ortotatismo, ¿sí? Y bueno, aquí les mencionaba en grandes rasgos, a grandes rasgos, que son los grandes síndromes o gigantes de la geriatría que nosotros los conocemos, que básicamente los grandes son deterioro cognitivo que nos puede llevar a una demencia, un síndrome de inestabilidad que nos puede llevar a caídas, una incontinencia urinaria y todo eso, el síndrome de inmovilidad los lleva incluidos, ¿sí? Porque es básicamente el que no nos deja hacer. Si un paciente mientras más activo se mantenga, una mejor vejez va a tener, sí, o sea, es más fácil de sobrellevar. Bueno, en la parte de la nutrición es súper importante, ¿sí? Muchas de las consultas que les llegan a ustedes no necesariamente tienen que llegar a geriatría del paciente. Esta consulta llega a todos los ámbitos, que el paciente no come, ¿no? Que el paciente ha bajado de peso, doctora, no quiere comer, yo lo veo que baja de peso, no le gusta lo que le servimos, entonces hay que pues, empezar a sacar el índice de masa corporal, ver y observar si hay signos físicos de malnutrición,
pérdida de peso no intencionada, o sea, que sea mayor a un 5% del peso corporal total, que es aproximadamente de 2 a 3 kilos aproximadamente, si ustedes ven que es una pérdida como muy rápida, y hay que iniciar una valoración más completa en caso de que se observe esto, ¿sí? Un 5% más del peso corporal total en un mes, que más o menos sería un 10% en 6 meses, o sea, es algo considerable en el cual sí tienen que estudiar al paciente más a fondo para ver qué está sucediendo ahí. Sí, eso se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad. Es muy fácil, se aplica un test que se llama Mini Nutritional Assessment, que ese es como de los más conocidos, todos lo conocemos, lo pueden buscar en internet. Hay uno que viene extendido y otro que viene de manera abreviada, y pues te va dando una evaluación global, los parámetros que te va describiendo ahí para hacer así una valoración subjetiva y te clasifica el paciente. Si el paciente te presenta en esa escala menor de 17 puntos, pues va a ser un paciente que tiene desnutrición. Si te presenta entre 17 y 23 y medio más o menos, hay un riesgo de desnutrición. Y si es un puntaje mayor a 24, hay un estado nutricional adecuado, ¿sí? Hay una versión corta, que también es un cuestionario para detección de desnutrición en personas adultos mayores. Y bueno, hay otros más que se pueden usar, pero son un poquito más complicados. ¿Y con qué lo vamos a complementar? Pues no es nada más aplicar un test. Hay que analizar al paciente, tomarle estudios de sangre, de orina, hay que hacer estudios de imagen, tele de tórax, TAC, resonancia, según lo que se considere y lo que encuentres en el paciente. Y pruebas de conducción eléctrica como electromiografía, a ver si no hay un problema más allá de fibras nerviosas o musculares, y un electrocardiograma, electroencefalograma, exploración quirúrgica o intervencionista. Esto, dependiendo de lo que vayas encontrando en el paciente, va a ser lo que vas indicando, ¿sí? Esta que está aquí es la escala de valoración del estado nutricional, que es el del Mini Nutritional. Aquí les puse el ejemplo, y te va estratificando con el puntaje, y así lo vas tachando y vas haciendo la sumatoria y vas viendo qué es lo que te indica el paciente, ¿sí? En cuanto a la valoración funcional, aquí es donde vemos qué tan independiente o dependiente es el paciente para llevar a cabo todas sus actividades de la vida diaria, ¿no? Lo habíamos mencionado, que va dirigido a recoger información sobre la capacidad del paciente anciano para realizar su actividad habitual diaria, ¿sí? Y mantener su independencia en el medio que se encuentra. Y las actividades de la vida diaria se clasifican en actividades básicas, instrumentales, incluso hay unas avanzadas, ¿sí? Hay diferentes escalas, como les mencionaba. Aquí yo, por ejemplo, les puse la del índice del CAPS, que la propia escala describe lo que considera como dependencia o independencia para la ejecución de las tareas. Cada ítem tiene dos posibles respuestas y si lo realiza de forma, por ejemplo, independiente o poca asistencia, marcan un punto, y si requiere de gran ayuda o directamente no lo realiza, 0 puntos, ¿sí? Y según la puntuación se divide en 7 grupos: máxima independencia o máxima dependencia. Estas actividades van desde bañarse, vestirse o desvestirse, usar el baño, alimentarse, movilizarse o problemas de continencia. El índice de Bartel es otra de las que se utiliza muy frecuentemente, también son los mismos parámetros, y el índice de Lacton y Brody también es otra, ¿sí? El índice de Lacton y Brody nos da parámetros más amplios para evaluar actividades instrumentadas de la vida diaria, como por ejemplo, ya sea si el paciente ya es capaz de, por ejemplo, agarrar un teléfono, marcar un número, ¿sí? Ir de compras, sacar cuentas, manejar una cuenta bancaria, realizar tareas del hogar más instrumentadas, como agarrar una aspiradora, ¿sí? Lavar en la lavadora, usar un transporte público, controlar sus medicamentos. Muchos de los pacientes, casi la mayoría, cuando son ya adultos de edad avanzada, tienen a sus cuidadores o ellos ya tienen sus medicamentos separados, de modo de no equivocarse y no errar en las dosis de los medicamentos. Y el manejar el dinero también es súper importantísimo, porque llegan a una edad en la que empiezan a tener un poco de desorientación y no saben cuánto dinero tenían. Luego dicen, yo tenía tanta cantidad de dinero, aquí me falta, llévenme al banco, yo quiero checar, y empiezan a tener problemática con la familia con eso, ¿sí? Es algo muy frecuente. Instrumentales de actividades básicas de la vida diaria, pues aquí está, índice de Katz, índice de Bartel, y pues nos da lo que es el grado de dependencia o dependencia. También esta escala tiene un valor muy predictivo y muy útil para un evento posterior a un evento vascular cerebral. Hay pacientes que no nos damos cuenta y empiezan a tener eventos vasculares cerebrales o pequeños microinfartos, y las personas no se dan cuenta hasta que ya llega un momento en el que a lo mejor presentó un evento más masivo,
y empiezan a tener manifestaciones y es cuando lo llevan a un hospital para valorarlo y pues mientras más pronto se diagnostique un paciente de este tipo, pues disminuye más el riesgo de mortalidad, el número de ingresos hospitalarios, la duración de la estancia hospitalaria también, porque son pacientes que luego se les descontrola el ciclo sueño-vigilia al estar internados en un hospital, no pueden dormir, ¿sí? No es como el medio adecuado para que un paciente dure más de 3 o 4 días, que sería como lo ideal, ¿no? De estancia intrahospitalaria. Instrumentales de la vida diaria, pues ya se los comenté, sería más como más trabajadas, actividades más trabajadas, ¿sí? E incluso las avanzadas de la vida diaria, que ahí sería, no todos los pacientes les vas a preguntar, pero si ves un paciente que es de un nivel educativo un poco más alto, pues podrías pretender preguntar de manera más específica si a usted le gusta alguna práctica deportiva en específico, practica golf, no sé, su carrera profesional, a usted que se dedica, ¿sí? Y también si empezó a dejar de hacer todas esas actividades, nos puede indicar que hay un deterioro más temprano, que el paciente es propenso a presentar más un cuadro demencial, ¿sí? A tener menos control de sus esfínteres y por lo tanto tener incontinencia y un empeoramiento de la hipoacusia, se empiezan a tener más deprivación sensorial. Aquí están los ejemplos de las escalas, índice de CATS. El índice de incapacidad funcional de la Cruz Roja es también súper útil, es muy corta y es muy fácil de llevar a cabo. En cuanto a la valoración cognitiva, esto es algo súper importante, la esfera mental, porque estamos acostumbrados, todos los seres humanos y la sociedad estamos acostumbrados a creer y ver lo que se puede ver, lo que se pueda tocar, o sea, lo tangible, ¿sí? O sea, cuando es algo mental, de cierta manera está como discriminado y pues como que no creen si no es algo que no están viendo. Entonces, aquí tenemos que valorar desde escolaridad del paciente, datos del cuidador, evaluación clínica y neurológica, ¿sí? O sea, hay que observar el comportamiento del paciente, aplicar el cuestionario de forma precisa y pues hay que ver ahí, se valora la atención del paciente, la memoria, el lenguaje, las actividades visoespaciales, su capacidad ejecutiva y las praxias sinoxias, que son cosas más avanzadas en el paciente que muchas veces ya no las llevan a cabo, ¿sí? ¿Qué observamos? Observamos si hay un trastorno en la conducta del paciente, si hay conductas erráticas que le esté diciendo, si cuando estamos platicando con él de un tema en específico se salta a otro tema de manera brusca, si no hay continuidad, no hay un pensamiento lineal, no hay un pensamiento de ideas lineales de lo que estamos platicando, pues podemos ver que el paciente le podemos estar aplicando otras escalas más, para ver de manera más precisa si el paciente está teniendo una pérdida de deterioro, ¿sí? De manera cognitiva. Asociarla a enfermedades de base, medicamentos que esté tomando y procedimientos quirúrgicos que se haya realizado de manera previa. ¿Para qué? Para valorar su capacidad y así comprender la información y la toma de decisiones y en el manejo y el diagnóstico. Y bueno, es otra escala que se llama Folstein, que es examen mínimo del estado mental. Se llama mínimo porque es muy corto. Esta tiene una sensibilidad del 80%, te detecta demencia, evalúa la función cognitiva, los parámetros que les repetía en la diapositiva anterior, orientación, registro, atención, cálculo, evocación, lenguaje, función visoespacial. Como por ejemplo, un paciente con un deterioro cognitivo, que ustedes no, que paciente, ejemplo, hipertenso, que llegó porque se cayó, estaba en el baño, se cayó, lo encontraron tirado en el piso, tuvo un síncope, chalala, lo agarran, se lo llevan al hospital porque está desorientado, está arrastrando palabras, no se le entiende lo que habla, arrastra, las palabras no se le entiende, doctora, y así tiene como 2 horas, nos lo trajimos de una vez, ¿sí? O sea, es como muchas de las cosas que llegan a los hospitales. Entonces empezamos a valorar, le pedimos una tomografía, resulta que hay un microinfarto cerebral que probablemente estuvo pasando ahí, que puede volver a suceder, sí, entonces hay que darle atención de inmediato a este paciente, ¿sí? Al igual que si presenta alguna comorbilidad, si es diabético o hipertenso, no solamente te enfocas en la parte del microinfarto, sino en su conjunto como tal, ¿sí? Hay pruebas muy fáciles que le puedes hacer, como la prueba del reloj. Pones al paciente a dibujar un reloj, le dices, no sé, póngame las 8:15 de la mañana, a ver si el paciente es capaz de percibir lo que es la aguja de la hora con la aguja de los minutos y es capaz de poder precisar las manecillas del reloj en lo que nosotros le estamos pidiendo. Si sale de manera distorsionada, podemos empezar a valorar que hay un daño en el paciente, ¿sí? Y el mini-COF, que combina la prueba del reloj con la evocación, ¿sí? Le pedimos que mencione ciertas palabras, que haga ciertos movimientos y esa es un poco también más corta, ¿sí?
Una vez que se detecta o que se diagnostica un deterioro cognitivo con las pruebas de tamizaje, se debe obtener una historia de la duración, ¿sí? Progresión del paciente y de cuidados. Hay pacientes que dicen, es que así está, doctora, tiene así, ¿cuánto tiene así? No, pues 10 años. Bueno, o sea, sabes que 10 años tiene como un año que no ha sido atendido. O no, sabe que de 3 meses para acá, yo lo veo que últimamente ha dejado de hacer lo que le gusta, o pues lo veo que hace como movimientos repetitivos, empieza a regresarse para cerrar la puerta o para cambiarle a la tele, ¿no? Son diferentes como cosas que van viendo diferentes a lo que el paciente normalmente hacía. Y bueno, aquí están unos ejemplos de cosas que los ponemos a hacer, por ejemplo, dibujar el reloj, ¿cómo los dibujan? Si se fijan, de manera normal, pues que te marque la hora y los minutos, ¿no? Ahí está normal. En el daño moderado, pues empiezan a tener como distorsión de lo que son la numeración, el círculo, etc. Y en un daño severo, pues muchos empiezan a ponerlos todos como de un lado, los números. O sea, agarran un semicírculo, no me hacen el círculo completo, empiezan a encimar los números, las agujas las hacen completas de circunferencia total, o sea, no hacen la de la hora, no hacen la de los minutos, y ahí empiezas a ver que hay una alteración, ¿sí? Y bueno, también la valoración mental nos sirve para ver mucho el estado de ánimo de la persona y la depresión. Es muy importante este punto porque muchas de las consultas que se han visto, y no solamente ahorita por cuestiones de la pandemia, desafortunadamente ha aumentado el número de pacientes con depresión y es un poco difícil, por no decir imposible, detectar a un paciente adulto mayor con un trastorno del estado de ánimo o depresión porque ellos no presentan la misma sintomatología que un paciente más joven, ¿sí? O sea, ellos no los ves llorando, no los ves diciendo, o sea, estoy triste, ¿sí? O sea, cosas así. Ellos empiezan a dejar de comer, se empiezan a aislar, ya no platican en las comidas con la familia, ya no hacen actividades que antes hacían, o sea, es como muy notorio, pero son como cosas que la familia, que es la que lo conoce, no lo puede decir, o el mismo paciente te lo empieza a decir, es que yo no soy el mismo que antes. Sí, ha pasado con pacientes que anhelan la jubilación, dicen, no, doctora, yo me quiero jubilar, yo ya me quiero dedicar a otra cosa, y resulta que cuando llegan al momento de la jubilación en sí, no tienen una meta ni un propósito, ¿sí? Entonces, ya no se encuentran como antes y ellos ya no se hallan en sí, en su persona, ¿sí? Se empiezan a deprimir y empiezan a tener actitudes, pues, erráticas, ¿sí? También se asocia mucho con trastornos del sueño, con baja autoestima, pobre apetito, pérdida de peso, falta de energía, fatiga, disminución de la libido, dolor crónico o quejas físicas múltiples que realmente cuando lo buscas por clínica no encuentras nada, ¿sí? El típico paciente que luego lo llevan y lo llevan al hospital o sabe que doctora le pasó esto y no, es que usted está bien, no, electrocardiograma perfecto, no hay subida ni bajada de presión arterial, pero yo siento algo que me sube por el cuerpo y me quema y esto, o sea, hay que ser muy preciso, sí, pero no poner a un lado lo que el paciente te está diciendo por decir solamente no tiene nada, o sea, hay que encontrarlo, ¿sí? Y bueno, hay diferentes escalas que podemos aplicar, de las más comunes y más fáciles está la escala de depresión geriátrica de Yesavage, que esta consta de 30 o 15 preguntas según sea la versión corta y se clasifica también un puntaje, ahí te va diciéndolo cómo vas a estadificar el paciente, ¿sí? Y también está la escala de depresión de Beck, que esta consta de 13 ítems, está autoadministrada, esta se la das al paciente y el paciente va contestando. Pero muchas veces ni siquiera necesitas aplicar la escala, o sea, en sí ves al paciente, le ves sus facies, ves lo que te dice la familia, ves lo que el paciente te está contestando y pues ya ni siquiera necesitas aplicar escalas porque el paciente en sí ya te está presentando el diagnóstico, ¿sí? Observar si en el último mes, importante, sobre todo o de manera frecuente, se ha preocupado a menudo por algo, se ha sentido triste, deprimido o sin esperanza, si ha sentido frecuentemente preocupado por su poco interés o placer en hacer las cosas, si ya, por ejemplo, no, que salía a caminar y ya no va. Sabe que iba a clases de natación, ya no quiere ni ir. Antes escuchaba música, ya no iba. Ya era su programa favorito, ya no lo quiere ver. O sea, muchas cosas nos pueden llevar al diagnóstico, ¿sí? En esta diapositiva podemos ver lo que es la escala de Yesavage, que continuamos con la escala de depresión geriátrica, y también está la escala de ansiedad y depresión de Goldberg. Esta es una escala de depresión, pero es como muy precisa, ¿sí? Hay preguntas como muy enfocadas y el paciente son fáciles de contestar.
En sí, por cuestiones de tiempo, no sacamos todas las escalas ni se le presentamos al paciente para que, a ver, usted esto. Primero, el paciente no te va a aguantar el tiempo. ¿Sí? Segundo, no tenemos el tiempo nosotros por cada paciente hacer esto. Entonces, muchos ya la conocemos, hacemos preguntas muy precisas, evaluamos la mirada del paciente, la manera de contestar, junto con la información que nos presenta la familia, y así nosotros ya llegamos a una conclusión de manera más asertiva, ¿sí? Esta sería el Mini-Mental Stage Examination, que es el de los que más se utilizan. Este también le puedes hacer preguntas muy básicas al paciente como, ve señora, ¿cuál es su nombre completo? O señor, ¿usted en qué fecha nació? Muchas personas no se saben eso. Desde ahí ya vas empezándote a dar cuenta si el paciente tiene algo bien o no, ¿sí? Si el paciente tiene algo alterado o no. Le puedes preguntar en qué año estamos, usted sabe dónde nos encontramos, quiénes son sus hijos, usted está casado, dónde vive, cuál es la dirección de su hogar, etcétera. Muchas preguntas que puedes hacer de manera precisa, ¿sí? ¿Cuál es el día de hoy? ¿En qué mes estamos? Por ejemplo, muchos pacientes les preguntas cuando están en el hospital por posevento, un evento vascular cerebral o por un proceso demencial, ¿usted sabe en qué lugar estamos? Y le hacen no. Entonces le puedes decir, ¿y usted aquí qué se le parece que sea esto? ¿Una escuela, una cárcel, un hospital? O sea, ya para que por asociación ella te pueda contestar o él, y ya te empiezan a decir, pues yo creo que es un hospital, porque pues ve que hay una paciente canalizada, que hay enfermeras, hay gente caminando, entonces por asociación ella lo va contestando y así podemos ver el grado de deterioro que esté presentando la paciente, ¿sí? Y bueno, la valoración sociofamiliar, que es súper importante. Muchas veces hay pacientes que en sí no tienen una enfermedad crónica de base, pero tienen un montón de problemas en la familia, ¿sí? Que básicamente es lo que no los deja estar, no los deja seguir y no les aporta calidad de vida al envejecimiento, ¿sí? También aquí se observa mucho lo que son las redes de apoyo y las necesidades y la sobrecarga del cuidador. Me ha tocado que son familias de 8 o 10 hijos y que solamente hay una persona que se queda cuidando al paciente porque es la que no se casó o es la que se divorció y regresó a casa. Casi siempre, en la mayoría de las veces y mayor porcentaje es mujer, y siempre hay sobrecarga del cuidador. Y entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el cuidador es básico para mí. Yo cuando veo a un paciente siempre le digo, a ver, siempre tiene que ir con un familiar acompañante, y si es el cuidador, mejor, porque es el que me da a mí toda la información que el paciente no me puede dar, ¿sí? Y pues si mi cuidador está mal, pues mi paciente por consecuencia también lo va a estar, porque incluso se le pueden hacer escalas también al cuidador para ver si hay carga o sobrecarga en el cuidador. Hay cuidadores que se colapsan, ¿sí? Que se queman, así por así decirlo, ¿no? Pues es un cuidador quemado. Entonces empezamos a ver que hay actitudes en ellos que también son nocivas para el paciente, o sea, de manera inconsciente empiezan a darle un jaloncito o abre la boca por favor, empiezan a apretarles la mandíbula, el maxilar, entonces no lo hacen de manera intencionada, pero como ya están cansados, o sea, ellos también necesitan darse un espacio, ¿sí? Decirles, y hay personas que nos están escuchando, que hay un cuidador, los cuidadores son de muchos tipos. En el adulto mayor es muy común que tengan cuidadores porque son pacientes que se van deprivando sensorialmente o funcionalmente y necesitan ayuda de manera asistida, ¿sí? También hay pacientes psiquiátricos que también ocupan cuidadores y pues pacientes con alguna otra discapacidad. Entonces decirles que en el momento que ustedes no estén cuidando, se den su tiempo para hacer otras cosas, otras actividades, respiren y sepan que no todo el tiempo su vida está dedicada a cuidar, ¿sí? O sea, lo hacen de manera voluntaria o no, sea familiar o de manera remunerativa, o sea, tienen que tener un equilibrio, ¿sí? Para llevar a cabo esta labor. En este paciente que encontramos, pues, en el cuidador encontramos carga psicosocial, física y financiera asociadas con el cuidado, ¿sí? Hay pacientes que dicen, doctora, yo soy la que está con ella las 24 horas, hay veces que viene una hermana, otro hermano solamente da dinero y creyendo que solamente con dar dinero es suficiente, ¿no? Cuando el cuidado es algo muy importante. Sí, hay que observar lo que es preguntas directas sobre el abuso y negligencia, observar sobre comportamiento, tratamiento y cuidados inconsistentes, o conductas que ustedes vean diferentes, ¿no? ¿Saben qué? Pues es que, ¿por qué está la comida tirada? ¿Por qué mi papá está así de sucio? ¿O mi mamá está así de sucio? ¿Por qué al momento de darle la comida se te puso así? O sea, ¿te sientes inseguro o amenazado? Estas preguntas también se les pueden preguntar al cuidador, ¿sí? Porque el cuidador luego a veces se ve de manera amenazado, no entiende lo que son patologías a veces mentales que presenta el paciente
y se lo toman como propias e incluso hasta se llegan a enfrentar con el paciente, ¿sí? Hay una persona especial, por ejemplo, que usted pueda contactar si necesita ayuda, en lo que les mencionaba con las redes de apoyo, aparte de sus propios hijos, cuántos familiares sienten cerca o tienen contacto con ellos por lo menos una vez al mes. Por ejemplo, yo les comento que siempre ahorita por pandemia, pues me los han dejado muy solos y no, que les llamamos por teléfono, ¿no? Cosas así, le digo, pues cuando llame por teléfono haga videollamada, sí, porque si es un paciente que ya está teniendo problemas tipo demenciales, en el momento en el que usted le habló, a lo mejor no reconoció la voz o lo confundió con otro hijo, y no es lo mismo que lo vea a que nada más lo escuche, ¿sí? ¿Con cuántos amigos se siente cercano o tiene contacto por lo menos una vez al mes? Sí, igual no podía salir, pero pues podía hablarle por teléfono, ¿no? O sea, y platicar y hacer este contacto social de otra manera, ¿sí? Hay escalas que se aplican, como la escala de Filadelfia, la escala de OARS, de recursos sociales, y la escala de valoración sociofamiliar, te incluye en sí lo que son 5 rubros, te checa en sí la situación familiar, la situación económica, la vivienda, relaciones sociales, etc. ¿Qué hacemos aquí? En términos concretos, le dices al paciente, a ver, ¿usted es independiente de manera económica? No, pues que sí. Ah, bueno. ¿O de quién depende usted económicamente? No, pues mis hijos, o tengo una pensión, etcétera, ¿sí? ¿Usted con cuántas personas vive? ¿Vive en casa propia? ¿Sí? ¿Qué hace usted normalmente durante un día? O sea, aparte de las comidas, la casa, etcétera, en caso de que ya no sea laboralmente activo, si tiene alguna actividad recreativa que él realice de manera cotidiana, ¿sí? Entonces se ve lo que es el apoyo social financiero en las actividades diarias, ingresos activos, vivienda, transporte, seguros, carga o dificultad financiera si representa esto para la familia, y proveer servicios sociales para asegurar acceso a beneficios, ¿sí? Y bueno, aquí está la escala que les comentaba, este es un ejemplo, esta es la de OARS, y la escala de la función social, ¿sí? Los parámetros pues te los va marcando, tú vas tachando, sacas el puntaje y ves si el paciente está en riesgo o no para tomar una decisión terapéutica. Otra de las escalas que también es muy buena y es fácil de aplicar es la escala de Gijón, es la escala de valoración sociofamiliar. También aquí le preguntas situación familiar, económica, vivienda, relaciones sociales, apoyos de red social, ¿sí? Y la escala de Sarit, que esta es la escala que se aplica al paciente cuidador, sea de manera familiar, o sea, por imposición que la familia a ti te tocó, o de manera remunerativa porque por trabajo tú eres cuidadora, se le puede llegar a aplicar esta escala y pues empiezas a hacer estas preguntas y te das cuenta si el paciente nunca, casi nunca, a veces, frecuentemente o casi siempre presenta este tipo de cosas que estamos aquí preguntando. Le preguntas y, por ejemplo, una de las preguntas, ¿siente usted que a causa del tiempo que gasta con su familiar o paciente que cuida, ya no tiene tiempo suficiente para usted mismo? Y él te va contestando, sí, nunca, casi nunca, a veces, frecuentemente o casi siempre. Entonces vas haciendo la sumativa, ¿sí? Sientes que su salud se ha visto afectada por tener que cuidar a su familiar o paciente, en general te sientes sobrecargado a tener que cuidar a su familiar o paciente, y vas viendo cómo te va contestando el paciente, ¿sí? En este caso, el cuidador. Y bueno, ¿qué impacto tiene? Esta es una diapositiva que pongo de manera general, se los voy a explicar, sobre el mismo cuidado. Para mí es muy importante el cuidador, o sea, luego me van a decir, usted es el paciente, pero sería un 50 y un 50 en pacientes que tienen cuidadores, porque son los que te precisan toda la información, son los que te llevan a cabo en sí todas las actividades del paciente, la administración de medicamentos, la administración de alimentos y las actividades que realiza, ¿sí? Entonces, ¿tiene muchas repercusiones? Sí. Sí, hay un impacto de la dependencia de la persona, por ejemplo, en pacientes con Alzheimer, y se contempla aspectos biopsicosociales en la salud del cuidador principal, ¿sí? Y esto repercute de manera de rebote en el paciente, ¿sí? Porque pues todo, como quien dice, la paga con el paciente, ¿sí? Entonces los cuidadores que mejor se sienten son los que intentan llevar unos hábitos de vida saludables. Por eso les comentaba que todos aquellos que realicen esta labor deberían de tener un equilibrio, ¿sí? Y bueno, hay un síndrome del cuidador, que en sí son aquellas personas que sufren el desgaste físico, psicológico y de su salud en general en el cuidado constante y continuado del enfermo. Mayormente son pacientes que cuidan a pacientes con demencias por Alzheimer, aunque puede ser por cualquier otra enfermedad, usualmente crónica, de base, como por ejemplo diabéticos, hipertensos, pacientes postrados en cama o algún paciente en el cual se tenga cuidados de su envejecimiento. La enfermedad no solo se interpone en la vida del afectado, sino que también es un mal con unas consecuencias psicológicas devastadoras para todos aquellos que lo rodean y cuidan de él. Y el malestar psicológico puede derivar en otros tipos físicos o agravar el estado psicológico hasta el punto que esta persona puede llegar a caer en depresión, y es muy frecuente,
¿sí? Hay cifras muy considerables que se tienen que tomar en cuenta y por eso se considera una premisa fundamental el darle todo el apoyo también a aquellas personas encargadas al cuidado del enfermo. Entonces, por eso les decía que era tan importante el paciente como el cuidador. A manera de conclusión, ¿qué les puedo decir yo? Bueno, les puedo decir que el adulto mayor debe ser evaluado en su integridad y no de forma fraccionada, ¿sí? Hay pacientes que van a una consulta y dicen, es que doctora, no, es que yo no me dedico a eso. Usted vaya y lo derivan a tal lado, ¿no? Entonces, se va otra vez en esa consulta sin ser revisado, sin un tratamiento, va aumentando otra vez el nivel de depresión y ansiedad o lo que se presente en ese momento que no haya diagnosticado y la valoración geriátrica integral te permite esto, o sea, verlo en su totalidad. Sí, la valoración geriátrica integral ha demostrado ser eficaz para la detección de problemas de salud complejos, teniendo en cuenta la afectación de todas las esferas del individuo, que ya explicamos, mejora la calidad de vida y disminuye las complicaciones, ¿sí? Existen diversas escalas que deben ser aplicadas en esta valoración para obtener una foto, que sería de manera global del paciente o de la paciente, ¿sí? Y así nos da un diagnóstico más certero y un mejor cuidado, ¿sí? El cuidador es parte fundamental en la estabilidad del paciente, por lo que también debe ser atendido y cuidado. Otra cosa muy importante es, yo siempre les digo, el objetivo de acudir a una consulta geriátrica sería que tú le des una mayor calidad de vida al paciente. Sí, entender que el envejecimiento y la vejez es una etapa de la vida que se debe vivir como cualquier otra, que no necesariamente viejo es igual a enfermo, ¿sí? Que se puede llegar a viejo siendo sano, porque también hay control del envejecimiento sano, y que pues lo que tú le des a tu vida, en tu vejez, en tu adultez joven, es lo que vas a cosechar en tu vejez, ¿sí? O sea, prácticamente es decirles que se mantengan activos lo mejor posible para que ahorita que ha aumentado mucho la esperanza de vida, cuando lleguen a una vejez, tengan una vejez, un envejecimiento digno, exitoso y saludable, que sería lo más ideal, ¿sí? En términos globales. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Yo les quiero comentar que si tienen alguna duda, pregunta o comentario, lo dejen en el apartado de preguntas y respuestas y ahí con mucho gusto de manera personal se las vamos a solucionar, les vamos a responder de manera personal. Y pues agradecemos otra vez a la sección 21, al químico Fabio por la invitación y esperemos que sea de mucho provecho para ustedes. Gracias. Doctora, muchas gracias. A nombre del Comité Ejecutivo Estatal que dirige Fabio Mesa Alfaro, le agradecemos por este excelente tema que seguramente nos va a servir a todos los médicos agremiados y no agremiados de toda la Secretaría de Salud y la sección 21. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.